Imaginad un pequeño pueblo en Corea del Sur, un lugar como muchos otros, alejado de los focos de atención y de los grandes eventos históricos. Pero a veces, lo divino decide manifestarse en los lugares más inimaginables, de maneras que desafían toda comprensión humana. Esta es la historia de un milagro que ha conmocionado al mundo entero, dejando atónitos a científicos, escépticos y creyentes. Un milagro que continúa dividiendo e inspirando a miles de personas cada año. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar les dejará sin aliento. Nuestra historia comienza con una mujer sencilla, Julia Kim, nacida en 1947 en Nagu, un pequeño pueblo de Corea del Sur. Julia era ama de casa, una madre devota, una mujer como tantas otras, pero con una fe inquebrantable. Nadie habría imaginado que su vida se convertiría en el centro de uno de los mayores misterios religiosos de nuestro tiempo. La vida de Julia cambió radicalmente en 1985. Durante una misa, mientras recibía la Eucaristía, Julia sintió algo extraño. La hostia en su boca parecía transformarse. Sorprendida, abrió la boca y lo que los presentes vieron los dejó atónitos. La hostia se había convertido en carne y sangre humana. Imagínense en el lugar de esos fieles, incredulidad, asombro, miedo. ¿Era todo real o se trataba de una ilusión colectiva? Nadie podía responder, pero lo que sucedió después fue aún más sorprendente. Ese evento no fue un caso aislado. En los meses y años siguientes empezaron a ocurrir otros milagros. Cada vez que Julia Kim recibía la Eucaristía, la hostia se transformaba en carne y sangre en su boca. Y no solo Julia era testigo de esto. Cientos de personas, incluidos sacerdotes, médicos y científicos, fueron testigos de estos eventos inexplicables. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Por qué en Naku? ¿Por qué Julia Kim? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas eran pocas e inciertas. La Iglesia Católica en Corea inicialmente mantuvo una actitud de cautela, pero la noticia de los milagros se difundió rápidamente, atrayendo la atención de los medios y de miles de peregrinos de todo el mundo. Como suele suceder en casos similares, la ciencia fue llamada a intervenir. Era necesario aclarar, distinguir la fe de la sugestión, el milagro de la mistificación. Un grupo de médicos y científicos examinó la sangre y los tejidos extraídos de las hostias transformadas. Los resultados fueron sorprendentes. Se trataba de verdadero tejido humano, perteneciente al corazón de un hombre. La sangre era del grupo AB, el mismo grupo sanguíneo del milagro eucarístico del anciano, ocurrido siglos antes en Italia. Pero a pesar de estas pruebas, la comunidad científica permaneció dividida. Algunos estaban convencidos de que se trataba de un milagro auténtico, mientras que otros preferían hablar de fenómenos naturales aún no comprendidos. Pero la pregunta principal seguía siendo, ¿por qué precisamente Julia Kim? Y justo cuando el debate se intensificaba, Julia Kim comenzó a reportar otro tipo de experiencia extraordinaria: las apariciones de la Virgen María. Julia afirmaba que la Madre de Dios se le aparecía regularmente, llevando mensajes de paz, amor y conversión para el mundo entero. La Virgen, según los testimonios de Julia, pedía a los fieles que oraran y volvieran a Dios para evitar terribles calamidades. Los mensajes de la Virgen fueron recibidos con fervor por los fieles, pero con escepticismo por otros. Sin embargo, la influencia de Julia Kim creció, y Nayu se convirtió en un lugar de peregrinación para miles de personas. Algunos reportaron curaciones milagrosas después de haber rezado junto a Julia o haber bebido el agua de la fuente milagrosa que surgía cerca de su casa. Pero no todas las historias de milagros están hechas solo de luz. Cada milagro trae consigo sombras, dudas y oposiciones.
Y el caso de Nahu no es una excepción. Algunos eclesiásticos comenzaron a expresar dudas sobre la veracidad de las apariciones y los milagros. En 1998, la diócesis de Gwangju emitió un decreto que declaraba que los fenómenos de Nahu no eran de origen sobrenatural. Este decreto fue un duro golpe para Julia Kim y para sus seguidores, pero en lugar de apagar la llama de la fe, pareció avivarla aún más. Los peregrinos continuaron llegando a Nayu y Julia siguió recibiendo apariciones y viviendo experiencias místicas. Era una batalla entre fe y razón, entre la necesidad de creer y la necesidad de entender. Así, décadas después, Nayu sigue siendo un enigma. Un lugar donde el cielo parece tocar la tierra, donde lo invisible se hace visible y donde el misterio de la fe desafía toda explicación humana. Julia Kim sigue viviendo en Nahu, orando y testificando lo que le ha sido revelado. La Iglesia Católica oficial mantiene una posición prudente, pero para miles de fieles, Nahu es un lugar de gracia, un faro de esperanza, en un mundo cada vez más confuso. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es posible que en un pequeño pueblo de Corea del Sur esté ocurriendo un milagro? ¿O es todo fruto de la sugestión y la fe de una mujer y sus seguidores? Cualquiera que sea su opinión, una cosa es cierta: el milagro de Nahu sigue generando conversación, inspirando y dividiendo, recordándonos que todavía hay misterios que van más allá de nuestra comprensión. Si este relato les ha tocado, les ha hecho reflexionar o les ha intrigado, no olviden dejar un comentario abajo y suscribirse al canal. Cada semana les traeremos historias de milagros, fe y esperanza para seguir explorando juntos los misterios de lo divino. Gracias por acompañarnos y que la paz esté con ustedes.